Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, gracias a Dios. Y antes de entrar en otras noticias, esto es algo que Miguel no sabe, pero ayer él cumple 80 años y queremos felicitarle públicamente. Sí, ya pasó, todo pasa. Bueno, pero ayer pasó. Digo, para que la gente sepa la realidad de la vida de Miguel con 80 años, y felicitarte, aunque fuera ayer. Hoy es el primer día del año 81, ¿no? Sí, así, en la gracia de Dios, prórroga. Bueno, pues, va dando prórroga. Qué bueno que puedan orar por él y llevarle esa misma felicitación. Bien, un buen martes para hablar de actualidad y poder analizar las situaciones que hay alrededor. Dos focos importantes, y hay muchos más, pero dos focos importantes que son las dos guerras que siguen funcionando. Una es la guerra de Ucrania con Rusia, que muchos quieren que sea con Europa, no sé por qué, pero las últimas noticias hablan de que a pesar de que nos llegan noticias diciendo que Rusia está vencido, está habiendo un avance importante en la guerra. Es tremendo porque hace 4 años se podía haber terminado sin tantos muertos. Hablan de más de 200.000 rusos muertos, pero también de 150 o 160.000 ucranianos. Hay una diferencia. En un país que no sé cuántos habitantes tendrá Rusia, a lo mejor son 300 millones. 200.000 es una cantidad relativamente pequeña, y digo relativamente pequeña porque cada una es una persona importante, pero en Ucrania todos esos fallecidos son una enormidad. Es toda una generación destruida en una guerra que no va a ganar nunca Ucrania. Sí, bueno, primero darte las gracias por la felicitación, Ramón. Y sabiendo que hace 4 años estaba para firmarse un acuerdo de paz en el que estaban todas las partes casi todas las partes de acuerdo. Casi todas las partes, no, pero iban a firmar ya. Sí. Menos... Pero resulta que se presentó el Rubiales, ese escandaloso primer ministro de Inglaterra, y lo desbarató. ¿Por qué será? Claro, las guerras... aparte de Satanás que las produce y de que Dios las permite para quebrantar, pues sobre todo las más importantes de la historia las han organizado la masonería y en muchos casos con la CIA, que han traficado con los bienes de los países a los que hay que machacar, o que les han extorsionado o que se han resistido a no entrar en su dominio, ¿no? Y esto siempre le repito que son las 7 petroleras, las hermanas petroleras, 4 americanas, 3 inglesas, que son las dueñas de todo el imperio del petróleo, propio o con concesiones, ¿no? Subsidiarias. Y bueno, pues lo que está sucediendo es que Rusia no ha querido entrar en ese nuevo orden mundial que dirigen las 7 petroleras, acompañadas de los mamones más gigantescos económicos, ¿no? Los banqueros internacionales, masones también, como Rothschild, Rockefeller, como todos los que han dominado la banca federal. Primero consiguieron que Estados Unidos se hinchara de deudas de sus bancos. Y venga, esos bancos que tenían en Estados Unidos, que salieron de Alemania. Sí, sobre todo los gobiernos demócratas que han despilfarrado. Los gobiernos demócratas se empeñaron hasta las cejas con préstamos de estos bancos. Y llegó un momento en que no podían pagar y necesitaban seguir encima teniendo más dinero. Así que cedieron la banca federal y empezaron a gobernarla.
Y hubo un presidente de Estados Unidos, cuando eso sucedió, porque no dependía eso solamente del presidente, no, el presidente no tiene omnívodos poderes, pues dijo, pues Estados Unidos ha desaparecido. Ahora ya es, pues eso, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, ahora son los banqueros los que... Esto es banca mundial, la banca. Y bueno, pues quieren a toda costa doblegar a Rusia, que no se ha doblegado a ese nuevo orden mundial, y que además ha dado suelta a su corazón comunista radical y bueno, pues Putin no ha engañado a nadie. Él ha reaccionado buscando pues implantar su ideología y también recuperar territorios, pero en cualquier caso la guerra esta no la empezó Rusia, la empezaron los mismos ucranianos que atacaron al Donbass de una forma cruel e implacable, porque no querían dejar de hablar ruso y no querían integrarse por completo en el ucranianismo, pues que empezó con un golpe de Estado para derrocar al presidente de Ucrania, que era prorruso, en el ucranianismo de Biden que son los que dominaron 30 años. Biden no solo, sobre todo Soros, y luego Biden y su hijo completamente imputado y condenado por toda clase de delitos. Y ellos pues se quisieron imponer el latrocinio generalizado y la corrupción por todo el país, y lo consiguieron. Y bueno, pues siempre hemos dicho, en contra de la opinión de muchísimos, que Ucrania no podía ganar esta guerra. Primero, porque es que Rusia aparece en la Biblia como el oso polar, una potencia de las 4 principales del mundo. Ucrania no aparece. Y en cambio, Estados Unidos incluso, pues tampoco aparece. Porque tendrá un quebrantamiento impresionante. En cualquier caso, pues es buena noticia en cierta manera que esto se vaya acercando al final, porque no podrá resistir mucho más Ucrania. Si Rusia ha conseguido desbaratar las fábricas de drones, como me has dicho antes, pues ese es el arma ahora barata que tiene y no tiene más. No tiene más, porque misiles de largo alcance todavía no ha conseguido que se los dé la OTAN o los países de la OTAN. Algunos quizá han podido utilizar, pero es que Rusia tiene un armamento todavía inmenso. No ha gastado todas sus armas como Ucrania, que sí que las ha gastado. Y por eso acude a los drones, que es lo más eficaz, barato. Es curioso porque Zelensky está actuando con asuntos que tienen que ver para después del armisticio, de reconstrucción, donde él quiere también hacer negocio. Claro. Aunque no quede como presidente, que él sabe que después de un armisticio él tiene que salir del país, pero ya están trabajando el tema de la reconstrucción. Por eso está tan babosón con los presidentes de la Comunidad Económica Europea. Sí, está ahí pegándose como una lapa para después tener una continuidad de negocio, que es lo que en realidad ha hecho en parte y que pocos saben, porque se consiguió, por ejemplo, descubrir toda una furgoneta cargada de oro que salía de Ucrania y a dónde iba y cosas, y habría que analizar qué patrimonio tiene, ¿no? Porque eso es obligado.
que un político declare al tomar posesión de su cargo el patrimonio que tiene en ese momento y al dejarlo declarar lo que sigue teniendo para ver la diferencia, ¿no? Y así saber si sale con honra o sale con los bolsillos llenos pero con deshonra. Y aquí no hay honra. Y el caso es que también en esa especie de sumisión a los países europeos y cómo se dice que les hace la pelotilla, ¿no? Pues está buscando provocar a Europa para que se involucre y le apoye. Sí. Aunque es todo... Sí, pero Europa ya se ha involucrado con unas cantidades de dinero inmensas que lógicamente también astutamente... Que todavía no han llegado. Astutamente, pero ya habían dado muchas más, o sea, mucho dinero anteriormente. Y armas que han desaparecido y se han vendido en el extraperlo. Pero si dan dinero, va a ser con la idea de recuperarlo con las reconstrucciones del país, ¿no? O sea, es decir, que será como una deuda histórica, igual que Alemania se ha tirado 50 años o no sé cuánto pagando la deuda de haber iniciado la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú no sabías que se ha tirado un montón de años pagando fortunas? Bueno, España estuvo pagando a Alemania durante años también por el apoyo en la guerra civil del frente vencedor, ¿no? Eso no sabía yo, que España le había pagado a Alemania, porque Alemania quedó destrozada. Entonces no sé qué gobierno sobrevivió que pudo reclamar a España esa deuda. Eso podrá ser... Por lo menos durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso será durante el momento en que todavía Alemania no fue destrozada. Después ya ni un centavo, seguro. Y bueno, España sí que pagó con la guerra civil, que se llevaron todo el oro a Rusia. Estos progres dejaron a España desnuda. Y sin embargo, con todo lo que han criticado a Franco, del cual yo nunca fui simpatizante, pues más que nada porque mi padre era teniente abanderado del ejército de Franco y yo tenía una rebeldía total al militarismo, ¿no? Y lo sigo teniendo en cierta forma porque no me gustan las armas de fuego que matan personas físicamente, ¿no? Yo creo en las armas espirituales como tú y como sabemos que son las más eficaces. En cualquier caso, pues, bueno, resulta que encontró una España destrozada, arruinada, y en 10 o 15 años se convirtió, en 15 años, en la 9ª potencia del mundo. Eso es lo que dicen los estudios realistas. Y el paro era menor que el que había. No, claro, no había paro. Es decir... Ahora todo el mundo entró a trabajar y empezaron a venderse los pequeños utilitarios, pero a miles y miles, no sé cuántos millones se vendieron. Pero encima, pues se construyeron 5 millones de viviendas. Sí, en Madrid especialmente la gente que vino de las provincias a vivir en chabolas, en poco tiempo se construyeron muchos barrios en Madrid que fueron para todas esas personas. ¿Y qué pasa ahora? 5 millones de viviendas en 15 años o 20 años, y resulta que ahora, en todos los años de los gobiernos socialistas, ¿cuántas han construido? O sea, esto es sin ánimo de ponerle en un altar a Franco. Claro, yo recuerdo cuando mi padre estaba de funcionario en la cárcel de Burgos, como él pasó de ser militar a ser funcionario de prisiones porque pagaban más, y entonces pues ahí no había presos, ¿cómo se dice? Presos de la guerra, o sea, que ya no había, es que había cientos allí, ¿no? Entonces, y recuerdo
que todavía Franco firmaba, ¿no?, con la derecha. Él era diestro, muy de la derecha, y firmaba sentencias de muerte mientras se tomaba un café, ¿no? O sea, eso es lo que también era implacable, ¿no? Claro, ¿a quién firmó sentencias de muerte? Pues a etarras que habían hecho terrorismos, a esos especialmente. Y no es justificable, pero resulta que hoy nadie se opone ni monta toda una película por la cantidad de personas ejecutadas en Estados Unidos con la silla eléctrica o la inyección letal, que se siguen practicando en varios estados, ¿no? ¿Y de qué hablan? De las ejecuciones a miles en China, por ejemplo, cada año. No dicen nada. Sí, y millones de personas que están en Así que en campos de concentración. lo que hizo Franco no es justificable porque lo que correspondía, la vida solo la puede quitar Dios, pero lo que correspondía en cualquier caso era cárcel indefinida, ¿no? O sea, y bueno, pues no había esa percepción, sino la ejecución. Claro. Imagínate tú también cuántos ejecutaron a sangre fría los republicanos de la Segunda República, incluyendo a muchos inocentes, a muchos que no habían participado en contra de ellos, o solamente a lo mejor habían escrito un artículo, un libro o cualquier cosa, sí, cualquier opositor al paredón. O que alguien le debía dinero a otro y dice, pues si lo matan, me quito la deuda. Esas cosas ocurrieron en España. La verdad es que la época de la guerra civil y de la posguerra, de la preguerra y de la posguerra, mejor no hablar porque es una vergüenza por todas partes, ¿no? Sí, pero en las dos partes, pero vamos a ver. Ahora resulta que no permiten que se haga una memoria histórica en Paracuellos, cuando allí hubo pues, 8.000 asesinatos. 8.000 asesinados fríamente, en lo cual intervino Carrillo. O sea, entonces, que no. O sea, monumentos a los asesinos. Yo estaba escribiendo estos días el segundo capítulo del libro de Palabras Proféticas y hablando de la masonería, pues personajes que todavía siguen siendo pues como héroes. Simón Bolívar era un masón asesino de españoles, pero con una ferocidad que si hubiera podido eliminar a todos los españoles, lo habría hecho. Esa era su... Tenía que empezar por él mismo porque había mezcla de sangres, ¿no? Ya, pero bueno, pero él era más mulato, más, ¿me entiendes? Él era... Y sin embargo, ahí hay monumentos, creo que hasta en España, a Simón Bolívar, el gran héroe libertador de América. Mató nativos, arrancaba la lengua, cortaba las cabezas, bueno, lo inimaginable, el Simón Bolívar. Y esa es la realidad. Yo siempre digo la frase de San Agustín, hablando de los falsos santos religiosos, dice que el infierno está lleno de aquellos que han sido considerados santos y están en los infiernos, sí. ¿No? Bueno. De muchos, no de aquellos, de todos. Sí, que nos hablemos nosotros y lo demás es asunto de Dios, ¿no? Sí. Acaba de ser sustituido el primer ministro inglés. Antes hablabas del Boris, el rubio que decías, ¿no? Y en 10 años ha habido 7 primeros ministros en Inglaterra, en Reino Unido. La falta de estabilidad en el gobierno, estamos recordando los tiempos de Italia, donde cada poco tiempo había un gobierno diferente, y ahora hay un gobierno estable, bien firme, ¿no? Pero en Reino Unido, y curiosamente me puse a buscar el nombre. El que sale es Starmer, y dice, bueno, Star significa estrella, era una estrella menguante, o que lleva a menguar el país, y el que entra se llama Burnham. Es decir, me he puesto a buscar el nombre y Burn es una llama. El ham sería jamón, ¿no? Es decir, un jamón ardiendo. Pero viene a pegarle fuego al país, definitivamente.
porque los nombres son importantes también. Cuando tenemos un político en España que se apellida Rufián, todo el mundo dice, hace honor a su nombre, ¿no? Sin duda. Y además con orgullo. ¿No? Pero es algo común que los nombres tienen su importancia, y por eso es importante tener en cuenta esto, porque el Reino Unido va a seguir quemándose. Yo no sé hasta qué punto lo va a llevar el Señor. Pero... Bueno, tú estarás de acuerdo en que durante programas y programas hemos profetizado del fuego y cómo el fuego pues va disparándose a niveles insospechados. Y esto no ha terminado como va. Vamos a ver fuegos en muchas partes del mundo. Y ese fuego de Dios consumidor que quebranta. Y el último capítulo del libro de palabras proféticas, no, del libro Luna Creciente, está dedicado a Inglaterra. Y tuve realmente revelación que me puso la carne de gallina incluso, ¿no? Porque con palabras proféticas y con avisos de Dios contra todos aquellos que perjudican a Israel. Inglaterra, después de los palestinos, los libaneses, los iraníes, los árabes, es el país más antisemita del mundo. O lo ha sido y lo sigue siendo. Lo sigue siendo, sí, claro. Entonces, pues lógicamente, la promesa está bien clara. El que se mete contra Abraham o su descendencia, pues ha vendimiado, ¿no? Y esa es una de las causas, pero otra es porque, habiendo recibido una gracia, hay dos países en la historia del Evangelio que han recibido una gracia sobrenatural, pues asombrosa. Uno de ellos, pues el que más gracia ha sido Estados Unidos. Por eso Dios también lo quebranta a tope. Pero el otro es Inglaterra, el Reino Unido, que ha tenido unos avivamientos que se cerraban todos los bares, las prostitutas se ponían de rodillas pidiendo perdón, llorando, y bueno, avivamientos masivos, así, de motu propio, espontáneamente incluso, con predicadores que cambiaron el país por completo, ¿no? Y enviaron misioneros por todo el mundo. Igual también hizo con más todavía intensidad a Estados Unidos. Y los dos han sido los que más han traicionado la gracia de Dios. Los que más han traicionado esa gracia. Lo mismo le pasó a Israel, que traicionó la gracia de Dios y y palo sobre palo, ¿no? Entonces, pues Dios a quien más ha recibido y por lo tanto más motivo de responsabilidad debería de tener y la ha desperdiciado y encima ha hecho lo contrario, perjudicando, dañando, pues castigo tremendo está profetizado ahí en la Luna Creciente, en su último capítulo, a Inglaterra, y esto no sé cuántos años hace que lo escribí, pero que tú me lo editaste, pero fíjate, no ha parado y no ha terminado el asunto, porque Dios después de eso volverá a derramar su espíritu en Inglaterra y en Estados Unidos una vez que los quebrante absolutamente. Los quebrante fuertemente. Tremendo. La otra guerra que hablábamos es la guerra de Irán. Los 60 días que se habían propuesto de tregua ha sido un tiempo en el que los iraníes han intentado rearmarse y ha quedado el tema bien claro y por eso se ha roto la tregua antes de tiempo, cuando en la acción militar anterior había quedado prácticamente todo el ejército iraní había quedado reducido prácticamente a nada, ¿no? Descabezado y sin muchas posibilidades, pero han empezado a intentar cambiar las cosas. Por otro lado, el Estado de Israel también ha aprovechado
estos días de tregua, estos tiempos de tregua, para rearmarse, y hoy mismo estaban diciendo que Israel está dispuesto a comenzar otra vez la guerra con Irán. Mientras Estados Unidos ya tiene una ofensiva clara. Ha habido 3 fallecidos, 3 militares, debe haber como 100 estadounidenses heridos por algunas... Las represalias de Irán contra los bombardeos que ha hecho Estados Unidos, que sigue haciendo cada noche. Pero son poquitos, lo que ha salido de Irán son los startores que tienen, es que no tienen mucho más. Sí, sin embargo, las bases americanas de los países que son árabes musulmanes, como Irán. Eso es. Pero claro, del otro bando. Son árabes, los otros son persas. Sí, pero son musulmanes ambos. Lo que pasa es que los persas son chiitas, que son a la muerte, y los otros son más astutos y más les gusta más los resort que la guerra. Les gusta más, sí, que son los jeques. Sí. Los jeques árabes y los reyezuelos que viven en el Olimpo de económico y de confort, ¿no? Que son suníes, en definitiva, y que tienen a la Meca como templo referente, como ombligo principal, ¿no? Sin duda que Irán pues está también acercándose a las últimas bocanadas. Y además Israel tiene bien claro que no puede desperdiciar, y es lo inteligente, esta gran oportunidad para que haya un cambio de régimen en Irán, porque si no, sería cuestión de tiempo, si sigue este régimen, que adopten la máxima venganza posible contra Israel, al cual han determinado destruir por completo. No lo van a conseguir. Pero porque fíjate tú, qué actitud, pancartas en Irán con las fotos de Trump y su familia serán ejecutados. O sea, amenazando la ejecución de toda la familia de Irán. O sea, ¿qué actitud es esa? Pues cómo no, yo no sé, me imagino que Trump sabe que esa... Y desde luego... No, se toman en serio las amenazas. Pero escucha, desde luego, ya, ¿quiénes son los que han promovido los 4 intentos de asesinatos a Trump? Pues son en parte los iraníes con los demócratas. Los demócratas de Estados Unidos están tan rabiosos que los estoy hablando de los que tienen el corazón lleno de odio. Los del Partido Demócrata, no son demócratas. Bueno, los dirigentes del Partido Demócrata, no los demócratas ciudadanos, los pobres, que la mayoría pues son unos incautos. Me refiero al Partido Demócrata con sus monstruos, Biden, Obama, Clinton, en fin, o sea, una locura, ¿no? Y están tan rabiosos que pues a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Y yo no sé qué pruebas habrá sacado Trump de que hubo balotaje, hubo pues un fraude electoral cuando él perdió las elecciones, de que dice que ha encontrado pruebas contundentes que estaban... Pero no solo eso, hay más cosas. El régimen cubano durante años ha estado con su sistema de inteligencia apoyando al Partido Demócrata en contra del Partido Republicano. Y en estos tiempos en los que se sienten absolutamente amenazados, han buscado despertar a personajes dormidos que tienen por todo Estados Unidos gente que está ahí. Bueno, lo que hacen todos los sistemas... Asesinos durmientes que esperan la llamada del lobo para que vayan a matar, ¿no? Bueno, pues sí, había un poco de preocupación de este mundial porque iba a estar Trump. De hecho, no hay más que ver el palco que estaba absolutamente
bunkerizado, ¿no? Bunkerizado, claro. Pero es que, ya sabes, los francotiradores es que tienen unas armas de a larga distancia impresionante. Pero, bueno, la verdad es que Dios sigue dándole gracia a Trump, porque Dios tiene un plan de cambios para preparar la revolución evangélica del avivamiento que va a producirse. Cambios políticos, no los cambios espirituales. Que no evangélica de la iglesia evangélica, sino del evangelio. Por eso digo, no hablo evangélica de evangelio, del evangelio, no de religión. Hablo del evangelio de Jesucristo, que es la única revolución santa. La del Evangelio de Jesucristo, no la de las religiones, sean cuales sean, que mejor no hablar de ellas, porque tú ya sabes cómo sufro y cómo me produce una ira santa. E incluso a veces tengo que pedir perdón porque me puedo exceder. Pero está siendo el Darío que Dios está usando en Estados Unidos para hacer cambios que faciliten después las cosas para un evangelismo por todas partes, y un evangelismo de televisión, radio y de los mismos dirigentes, una vez que se complete el quebrantamiento que Dios está manifestando en Estados Unidos, porque vamos, es continuo, no hay día en el que no haya pues un incendio, un huracán, ¿cómo se llama? Un tornado, yo qué sé, ¿no? Y entonces, pues, espiritualmente el hombre no tiene unción como para formar parte de ese plan de avivamiento, pero está siendo un instrumento útil políticamente para que después quizá el sustituto pueda ser pues ese presidente que devuelve al país las raíces de la palabra de Dios, de la oración y del evangelismo y del amor a Dios y al prójimo, a los pobres, etc. Esperemos que algo así se produzca, pero mientras tanto vamos a seguir viendo quebrantamientos sobre quebrantamientos. Sacar al Señor de la imagen del ojo en el triángulo, del dólar, que dice en Dios confiamos, no en el Dios dólar, sino en el Dios auténtico, en el Dios todopoderoso. Y que además es una imagen masónica, como tú sabes, es el ojo que todo lo ve, que y el triángulo que es la expresión de imitación a Dios con la falsa sabiduría salomónica masónica. Y en un triángulo, vamos, esto es el INRI. Yo no sé cómo pueden permitir los norteamericanos porque tener antes decías ese billete. Pero eso, ¿quién lo edita? El banco... El banco ahora mismo, la Reserva Federal, que no es Reserva Federal ya, porque son los banqueros internacionales, los Illuminati. Pero yo no sé qué antigüedad tiene ese ojo ahí. Es lo que hay que mirar, porque George Washington empezó a ser... Franklin, y empezaron a ser masones ellos. Es que Benjamin Franklin era masón. Claro, y George Washington también, no sé si salió o no salió, y por eso, pues tuvo su martirio, ¿no? Sí, porque el Benjamin Franklin sí era masón, Washington no lo sé. Pero volvemos a las noticias. Estábamos preocupados por la situación en Colombia. En Colombia ganó el Patriota, Estrella, y estaba amenazando Petro con no permitir. Ahora ya ha dicho que el día 8 de agosto va a entregar el gobierno y se va a unos días de descanso para luego volver como la oposición, es decir, quien va a intentar encender las calles, pero bueno,
de momento va a dejar... Es que no se ha enfrentado primero con otros países de Sudamérica, que ya no son le han parte, cerrado el grifo todo, que le han cerrado y le han avisado. Y sobre todo Trump. Trump le ha dicho, como se te ocurra, te vas a enterar. Va a tener una parusía, ser absorbido. Como Maduro. Como Maduro, una absorción. No cabe duda de que esto, porque además Estados Unidos y Colombia durante mucho tiempo tuvieron unas relaciones óptimas por causa de la droga. Y bueno, incluso el gobierno colombiano permitía que sí, la DEA funcionaba libremente. Que hiciera lo que quisiera y destruyera los campos de coca, lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, eso se rompió con Petro. Y durante estos años, pues Estados Unidos ha tenido el gran conflicto de que ha gobernado Biden, que ha dado rienda suelta que entre fentanilo y Fenta y 80 y coca, y ha sido de una devastación en Estados Unidos alucinante. Estos han dejado, es que donde entran ni el caballo de Atila es tan arrasador. Cuando entran estos comunistas, porque estos demócratas son comunistas, o sea, sinceramente, son totalitaristas que quieren, que son, bueno, instrumentos del nuevo orden mundial y punto, ¿no? Y entonces, pues, Colombia va a tener un resurgir. Me preocupa, porque hay un movimiento cristiano vergonzoso, carnal, de la prosperidad que triunfó y que tiene iglesias de 100.000 miembros. O sea, sí, pero la consecuencia de eso fue Petro en el gobierno. Sí, esa es la realidad. Es como yo he dicho en Guatemala, ustedes los cristianos pesan tanto que cada vez hunden más el país, porque efectivamente, porque la mayoría pues han caído en el mamón, ¿no? Entonces no buscan la prosperidad y la bendición y la justicia del pueblo, sino buscan lo suyo, ¿no? Y me preocupa porque veremos a ver, este presidente creo que es católico, ¿no? Pues igual eso puede ser una forma de frenar el desmadre que ha tenido la Iglesia Católica, y que un Lutero pues se enfrentó con la Reforma contra esa vergonzosa mamolatría, Tú fíjate que estuvimos una vez visitando al rey de España, era el año 17, y él nos dijo, Lutero lucha contra el Papa por todo el desmán que había económico, la venta de bendiciones por dinero, y ahora resulta que ustedes en la Iglesia Evangélica tienen el mismo problema. Lo que le dijimos es, mira, nosotros procuramos que no haya ese tipo de gente dentro de Ferede, ¿no? Pero la realidad es que él dijo, es que lo mismo que acusasteis a otros, ahora lo tenéis vosotros en vuestras... Y tienes razón en parte, pero hombre, siempre está la excepción que agrada a Dios. Porque dentro de la Iglesia Católica, en aquella época, ya había mártires en misiones, y ya había personas que vivían franciscanos. Bueno, y Lutero era un fraile también, claro, católico. Que vivían en verdadera austeridad y sacrificio, cuidando enfermos y lo que fuera, ¿no? Así que siempre hay, las excepciones es el remanente que Dios se guarda para que no quede no se elimine el único testimonio de la naturaleza de Dios, que es el amor. Y bueno, pues yo espero que este presidente sea sabio, y si no, algún asesor católico le dirá, hay que hacer auditorías a esta gente. Porque esto es un ordeño a las ovejas, a las almas, de forma descarada, y a ver qué. Y ahí es por donde pueden pillarles, con fraudes gigantescos con respecto
y la otra opción es que el Espíritu Santo visite la iglesia y cambie los corazones. La mejor es esa, que el Espíritu Santo derrame de verdad lo que es la autenticidad del Evangelio de Jesucristo, claro, que es estar libre del amor al dinero, el amor al mundo y estar consagrado al que dio la vida por nosotros, ¿no? Pero va a haber, es una perspectiva maravillosa, ¿no? La de Colombia, y estamos muy contentos porque nuestro ministerio está por varias ciudades y bueno, va a ser pujante de una forma extraordinaria por la gracia de Dios, porque los que hay allí son verdaderos héroes, claro, nuestros hermanos que están allá y que son colombianos, la mayoría. No, los dirigentes, los pastores nuestros en Colombia son colombianos. Son colombianos y son guerreros y son valientes, esforzados, ¿no? Y bueno, pues yo no sé, yo este año estuve visitando Colombia, fue en enero, ¿no? Creo, ya no sé. Y ya, si Dios quiere, pues no podré ir si el Señor no me lo permite hasta el 28, o no sé. Pero me gustaría ir mucho porque cuando ves una puerta abierta tienes una gana de entrar como loco. Claro. Igual que pues me gustará ir a Venezuela, donde hace mucho que no voy porque fui declarado no grato, ¿no? Entonces las noticias que hay pues son muy fuertes, ¿no? Y especialmente estamos viendo que el Dios fútbol pues ahora va a ser la repera. Aunque la palabra que me ha dado el Señor con respecto al campeonato mundial ha sido justicia. Dios hace justicia, sí, incluso en algo así. Porque estos jugadores han honrado a Dios, le han dado gracias a Dios, no todos. No, el que metió el último gol, Ferran, creo que es un católico comprometido y él terminó diciendo gracias a Dios y qué bueno que no tengamos solamente la experiencia de Lamine Yamal, que se pone de rodillas dándole gracias a Alá, sino que tengamos otros que le dan las gracias al Dios Altísimo. Sí, como el mismo entrenador también, ¿no? El propio seleccionador. Que ha dado testimonio, ¿no? de cómo pues él le pide a Dios, no pidió ganar, le ha dicho, porque eso no está bien, pero sí que Pero fuerza y sabiduría. Claro. Y el testimonio que dieron los contrarios era tan reprobable que Dios... Es tremendo, al que expulsan que es Enzo Fernández, él tiene un testimonio evangélico, es decir, de conversión, que ha cambiado su vida, y sin embargo en el campo no dio la gloria a Dios con sus actitudes. Ah, sí, ¿eh? Sí. Es tremendo ver, sí, evangélico. Evangélico. No, de ser un hombre que había destrozado su familia y su vida, fue... Pues, sin embargo, ese es uno de los que atacó violentamente y... No. Luego no fue de los que utilizó violencia, pero en el campo sí fue violento. En el campo fue violento, pues bueno. Eso es que ahí se le salió el indio. No, Argentina pues ha recibido lo que merecía, ¿no? Que ya por lo visto le robó a Egipto el fútbol es así. Le robó el partido. Y sabes, me gustó la declaración de uno de los jugadores españoles que dijo: Dios premia al que hace el bien. Y jugaron impecables. Yo no he visto el partido, pero vi solamente el final porque mi esposa, que se había metido a verlo con mis hijos, pues quedó un poco enganchada de ver el final, ¿no? Y bueno, es que era yo que no me gusta el fútbol, no. Sí, pero era una delicia por el seleccionador, verles combinarse y trabajar verdaderamente como equipo, ¿no? Eso es, el seleccionador les instó expresamente a no caer en las tentaciones de participar en esas trifulcas. Hubo un par de conatos en los que entraron, pero les dijo: al que se meta ahí, lo saco del campo.
vosotros mismos. Claro, claro. Y no entraron en ese juego. Otro detalle que hubo fue en el palco estaban la presidenta de México y el presidente de Canadá, el actual primer ministro canadiense. Y estaban sumisos los dos, que luego estuvieron repartiendo... Claro, estaban contra, amigo mío, y es que, cuidado, porque el nuevo presidente de Canadá, que es, no voy a apostar por él, pero que es al menos una moderación. Es menos malo que el anterior. Con la vergüenza irresistible que manifestó el anterior, y claro, pues... que le provocó a Trump, el anterior, a hacer incluso aranceles máximos si seguían. Y el caso es que, pues oye, cuando veas las barbas de tu vecino pelar por las tuyas a remojar, y tienen las barbas remojando, incluso la presidenta de México, que yo creo que es masona, porque su antecesor y maestro era un masón. Pero estaban sujetos ahí, los dos, bajo la autoridad de y bueno, pues ahí también sucedió algo muy curioso, ¿no? Que estaba el presidente de nuestro país y le dijeron que de ninguna manera él iba a entregar el trofeo. No, pero estaba el rey. Ya, pero lo entregó el presidente Trump con el presidente de la FIFA, que bueno, es en su país donde se celebra, y bueno, pues luego el rey es el que realmente llevó toda la honra que Dios le dio y que solo Dios da de la victoria. Y no permitieron, no apareció para nada, ni pudo aparecer. Además que no le acompañó su esposa porque todavía no le habían entregado el pasaporte, que se lo tenía que entregar en mano el juez peinado. Y no sé si se lo habrá entregado hoy o se lo entregará. Sí. El asunto es que hay una anécdota muy curiosa. Se presentaron allí en Nueva Jersey dos ministros de Calcamacola, como se suele decir, de Aupame Domini, Marlaska, y el que fue alcalde de Valladolid, ¿cómo se llama? Torres, ¿o? No, Óscar Puente. El Puente. Los dos. Y no pudieron entrar a ver el partido porque no había entradas. Igual esto pensaron que por ser ministros y que iban con su presidente iban a poder entrar. No, de ninguna manera. Solo entró el ministro de Asuntos Exteriores, que acompañaba a Sánchez. El único que entró en el partido, en el palco, junto a los reyes y sus hijas. Familias, ¿no? Y bueno, cuando se lo conté al anestesista ayer que no pudieron entrar, el anestesista saltó de gozo diciendo pues que se joroben. Que se fastidien con J. Porque con J, ¿no? Como dando clara suelta a su rechazo a estos ministros impresentables. Y eso nos lleva a hablar un poco de la situación de España. Sí, bueno, es que a mí hasta me da vergüenza hablar de España. Pero es que no hay más remedio, es información que es importante, ¿no? El que... Estamos con el testaferro de Zapatero, del anterior ministro presidente, el expresidente Zapatero, que ayer, bueno, hoy estaba en la Audiencia Nacional, ¿no? Y ayer, en las previas, él ya se ha desmarcado absolutamente diciendo, es verdad, todo lo que se estaba haciendo ha sido utilizar la posición para tomar decisiones corruptas donde ganábamos un dinero, donde tal, no sé qué. Y el mismo Zapatero está diciendo, estoy muerto. Ya con esto, ya no son las... Es que además lo hizo por escrito ayer y ahora está declarando en la Audiencia Nacional para corroborar que el desmarque de Zapatero al estilo de ese programa que se llama Desmarque
que mejor no, yo no, vamos, nada más que corto rápido, pero el desmarque de Zapatero pues es ya insalvable que enfrente pues las consecuencias de su gigantesca hipocresía, vamos. Esas palabras medio románticas, es que los socialistas somos pobres, pero dando mucho. Sí, estilo el Evangelio, bueno, siendo pobres pero enriqueciendo a muchos. Es que es impresionante, ¿no? O sea, la hipocresía de este monstruo. Y sigo hablando de una palabra, justicia. La vamos a seguir viendo. Sí, siempre hemos estado hablando de Yahvé Tsidkenu, ¿no? Yahvé Tsidkenu, Dios justicia nuestra, invocando que salga a la luz todas las tropelías, y es una de nuestras oraciones diarias, que el Señor saque a la luz todas las inmundicias, todos los delitos, todas las perversiones, y que haga justicia, vamos. Pero para eso hace falta un pueblo que esté clamando, pidiendo la justicia de Dios, y para eso, si no nos aprietan, no protestamos. Esta mañana yo estaba escuchando, ayer 2 millones de personas celebrando el Campeonato del Mundo de Fútbol. Es decir, bien, es fútbol, es Campeonato del Mundo de Fútbol. No es cualquier cosa, claro, pero tampoco es trascendente. Y sin embargo, está habiendo situaciones tan terribles en España y solamente salimos a la celebración y no a decir se acabó, basta ya. Y empezando por la propia Iglesia. Y la Biblia nos habla de que el Señor va a venir el día en que la Iglesia se ponga a clamar de una forma definitiva, dejando todo lo demás y ponerse en un clamor, diciendo, es el final de Apocalipsis que dice... ¿Pero de qué iglesia estás hablando, hijo? Los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Pero es que la iglesia de la que estás hablando no se ha formado. Es una minoría tan insignificante. Ya de por Maranatá. Sí. Sí, pero ya de por sí la iglesia evangélica, y bueno, quitando los neocatecumenales, que parece que es un grupo católico que se está avivando, pues aun contando toda la iglesia evangélica, que son no ya ni siquiera vírgenes, que está pues llena de un mare magnum de personas que tienen costumbres religiosas, ¿no? Al estilo de los católicos. Pues aun contando con toda ella, ¿qué porcentaje de España es? De 50 millones, ¿cuántos? No llega al 1%. No, al 1 sí, no llega al 2. No, al 1, más de medio millón. ¿Tú crees? ¿Dónde están? Yo no los veo. No, de nominales evangélicos en España, sí. Bueno, pues en cualquier caso, es una minoría, 1%. Ahora, si volvemos a mirar de esos, el porcentaje de miembros que están activos, llenos del fuego de pasión y dispuestos a ser mártires si fuera necesario. ¿Cuánto es? ¿Otro 1%? Así que, ¿50.000? ¿Es 5.000? 5.000 son muchos. Son muchos. 5.000 encendidos como las zorras de Sansón. Bueno, pero ahora, queman el país. ¿Quién los dirige? Para que Sansón era el que dirigía las zorras, sí, pero el Espíritu Santo usa apóstoles, pastores, profetas. ¿Y dónde están los que van a ir a la cabeza? Los que van delante y los que van detrás para cubrir la retaguardia. Entonces, no hay una iglesia estructurada, que primero porque está desunida. Incluso esos 5.000, ¿cuántos están unidos? Los 1.000 de nuestro ministerio, entre nosotros. Digo los 1.000 por decir una cifra, que podrían ser. Pero los demás, ¿en qué grupos están? ¿Y quién los dirige? ¿Y qué unidad tienen? Es que no puede haber avivamiento sin que haya antes la unidad, como dice Juan 17, para que el mundo crea. Esta es la realidad. Y bueno, tú sabes... A Elías el Señor le dijo, oye, yo me he guardado... Sí, ¿dónde están? Pero aquí no. Has hablado de Israel que todos eran creyentes. No había
Serían hipócritas una gran mayoría, pero sin embargo eran creyentes religiosos de la verdadera religión que no salva a nadie, que es la Torá. Y claro que se había guardado 7000, que no había permitido que los masacraran. No habían doblado sus rodillas y que no habían doblado sus rodillas a Baal. Pero no hablemos de España, que no es comparable con Israel ni por casualidad. Israel son miles de años teniendo la Torá. Y por tanto siempre Dios tiene. Pues y además siendo pueblo escogido. España no es el pueblo escogido, ni Estados Unidos. España, pues Dios ama, no a España, a los españoles. Porque ¿cómo se puede amar a España? Hoy menos todavía. Entonces, vamos a hablar. Y esto es importante. Yo no me gusta amar países que van a desaparecer, pero sí a los ciudadanos, a las personas. Por lo menos van a estar en el juicio de las naciones. Y por tanto, pues primero tiene que haber un acercamiento primero se tienen que avivar los que dirigen a ese remanente. Lo malo es que los que dirigen ese remanente lo tienen, ese remanente mezclado con los advenedizos, que son más. Es decir, si ese remanente, que suponte de lo que hemos hablado, ¿no?, de 4000, sin contar con nuestro ministerio, si es que podemos hacer cifras así, que es completamente suposición, pues esos 4000, en miles de iglesias, ¿qué hay? 10 aquí, 5 allá, 2 aquí, 1 allá, y el resto que los rodean son apagafuegos. Lo tienen difícil de perseverar con aquellos que en cada culto echan agua al fuego. Agua, letra, que mata. Esta es la realidad. Claro que el Espíritu Santo puede seguir ahí en ellos, renovándolos y encendiéndolos hasta que los saca. Hasta que los saca. La solución sería que pudiéramos contemplar que el Señor los saca y los junta a un candelero. Y con ese candelero saca los 4000, que eso sí que es obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a hacer de una forma o de otra? Es lo que hacían los jueces, tarde o temprano. Y cuando saque a esos encendidos de amor, a esos verdaderos hijos de Dios, ¿no?, que quieren consagrarse a Dios y que no les dejan, en realidad, los que echan agua, los aguadores, pues cuando suceda esa chispa que Dios producirá, y que la producirá con quebrantamientos, con descubrimientos, de revelarles la hipocresía eclesiástica en la que están participando, como levantó así a Lutero y a Calvino y a otros. Y como el Señor hizo en su tiempo en la tierra. Claro, y entonces pues ellos, los que son remanente y tienen ese fuego, pues recibirán la iluminación y lo sacará el Señor. Y les dirá dónde está el candelero. ¿Quién es el candelero? O los candeleros, porque el Señor suele poner 2 candeleros en España. Pero, sinceramente, ni yo me considero uno de esos candeleros. Sí, pero si es un motivo de oración para que el Señor lo haga, ¿no? Eso sí, orar hay que orar, pero cuando te reúnes en los presbiterios y todos ahí empiezan a repetir Juan 17, que seamos uno, que seamos uno, que seamos uno, y luego te das cuenta de que, ¿dónde está Efesios 4? De esforzarse en guardar la unidad. No se puede guardar lo que no hay. Sí, solícitos en guardar la unidad. Eso, solícitos. Bueno, es una forma de cambiar la palabra por esforzarse. Solícitos. Que también es lo mismo. Es ser proactivos. Pues exacto. ¿Dónde está después de que se repite y se repite en esos presbiterios la misma historia de Juan 17? Y orando y que seamos uno. ¿Y luego qué? ¿Dónde está la solicitud?
y decir, oye hermano, quiero por favor que vengas a ministrarnos porque necesitamos que fluya lo que Dios te ha dado a ti. No es para ti, es para que lo compartas. Tuvimos esa revelación en un congreso que rompió por completo todos nuestros esquemas hace muchos años. Y nosotros nos hemos abierto y seguimos abiertos a todos los ministerios. Bueno, a algunos quizá no, porque ya están babilonizados o son incluso blasfemos. Pero incluso si nos invitara una iglesia con esas características, pues hasta, si Dios nos lo dice, iríamos. En conclusión, esperamos un avivamiento, claro que sí, y lo deseamos de todo corazón, pero hoy por hoy no está nada más que en la mente de Dios, y Él cumple sus pensamientos y sus deseos, pero a su tiempo. Sigamos orando y sigamos pidiendo que el Señor siga sacando a la luz las barbaridades. El estratega perfecto. Para terminar, ¿no? una noticia que a mí me llamó mucho la atención. Miles de israelíes superan 4 controles militares en su marcha para recolonizar la franja de Gaza. Está habiendo un mover al estilo de la experiencia que tuvimos en España con la Marcha Verde el año 74-75, donde hubo miles y miles de personas que marchaban pacíficamente, y ahora mismo hay como 10.000 colonos israelíes que no van con armas, sino que van caminando hacia la franja de Gaza con el propósito de asentarse en un territorio que era suyo y que les fue arrebatado en la época de Simón Peres en Israel. El socialismo judío que humilló no sé a cuántos, a 50.000 judíos que habían construido sus casas. Y los hizo salir de ahí. Y los hizo salir y les dejó sin nada, y tuvieron que abandonar sus casas y sus tierras y todas sus empresas, lo que tenían, siempre en un celo de crecimiento y de prosperidad, que es natural en ellos, mientras que en otros es vagancia y destrucción y porquería, porque ni siquiera les funciona, no tienen funcionamiento de las basuras, de limpiar el entorno en el que viven, que esto es una de las tragedias de la cultura, la falta de educación y de cultura, en particular de los palestinos, ¿no? No pasa lo mismo con los suníes por ejemplo, diríamos, donde está la Meca, de Arabia Saudí o de Qatar, Qatar es más chiita, ¿no? Sí. Pero no pasa con otros. Pero los palestinos en particular, pobrecillos, están abocados a ser esclavos del sistema anti-Israel. Y entonces no han aprendido, porque todos los miles de millones que se han enviado a Palestina no los han usado ni para educar, ni para formar. Ni sanidad. ¿Dónde están las universidades en Palestina? ¿Dónde están los colegios? Si enseñan a los niños a usar la metralleta para matar. Pobrecitos, porque yo tengo unas ganas locas de ir con Remar Sosa a auxiliarles y a socorrerles, porque están devastados. Pero en cierta manera, aunque es una provocación peligrosa lo que están haciendo, que estás contando, buscan justicia de recuperar lo que era suyo. Y que se lo quitaron por la fuerza sus propios compatriotas. Yo no sé si Dios va a respaldar eso de buena manera, porque... pues está involucrado el Likud. Claro, los ortodoxos. De una forma clara, y parte de los ministros del gobierno actual están encabezando la marcha. Iba a decir intifada, pero la intifada es la que hacen los otros, ¿no? Sí, claro. Y la reacción palestina pues va a ser... no como reaccionaron
los judíos que estaban allí, que sin levantarse en armas ni nada, pues sí, salieron llorando, pero se sometieron. Salieron llorando y se fueron, pues fíjate tú, a empezar de cero con sus familiares en otro lugar, ¿no? Y estos no van a hacer eso. Estos no van a hacer eso porque va a ser una gran oportunidad para que se muevan todas las instituciones internacionales antisemitas para reaccionar. Por lo tanto, no sé si será positivo. En cualquier caso, el Likud, en las próximas elecciones que están cerca, y que se vuelve a presentar Netanyahu. Netanyahu, sí. Si ganara, que no sabemos si va a ganar, porque está con conflictos serios de baja popularidad, pues tendría que pactar con el Likud, que está creciendo. ¿Por qué está creciendo el Likud? Porque los radicalismos patrióticos, tú sabes, el movimiento patriótico europeo, que sí, pues, los patrios, sí. Los patrios, que Vox es un poco el capitán, ¿no? Bueno, ahora mismo el presidente de Patrios Europeos es Santiago Abascal. Pues por eso digo. Entonces, está creciendo y creciendo. Pues claro, ante una demagogia y una situación trágica de haberse demorado tanto la liberación de los rehenes y la recuperación de los cuerpos y bueno, pues la guerra y los conflictos que continúan con muertos y que los soldados vuelven en un saco de plástico, muchos, pues oye, el Likud, ya ves, no apoya las armas. Es radicalismo religioso. Y entonces, pues pretende eso, mover a las masas para que hagan marchas verdes, sabiendo que va a ser impopular, pero mucho más impopular sería si agarraran las armas, que podrían hacerlo, porque no hay judío que no tenga un arma legítima, legal, en su muslo. No, y de hecho están obligados a tener armamento creo que es hasta los 40 años, desde que hacen el servicio militar. Pero no los ortodoxos. Porque cada año... Los ortodoxos se niegan y ni hacen servicio militar, ni van a la guerra, ni pagan impuestos. Estamos hablando de los más radicales. Sí, porque hasta los 40 años tienen que ir, no sé si son 15 días al año, a hacer actividades para no perder la habilidad del uso de las armas. Sí, un poco al estilo de Suiza. En cualquier caso, pues me das la oportunidad de como siempre, pues orar al Señor para que bendiga a Israel y que esta situación e incluso esta provocación, pues que sea amparada por la misericordia de Dios y no traiga consecuencias catastróficas. Y bueno, y si pudieran recuperar lo que se les ha quitado, es Dios quien tiene que hacer justicia, no el hombre. Y el Señor siempre sabe cómo hacer justicia, como hizo en el Campeonato Mundial de Fútbol y como sí está haciendo en la política española. Y bueno, los que se creen inmunes, como el anterior presidente Zapatero, pues el Señor va haciendo justicia, porque Él no tiene prisa, se toma el tiempo que quiere, pero no quedará el impío sin recibir la justicia de Dios. Esa es la palabra, justicia. Oremos a Dios que siga manifestando su misericordia por Israel y no permita que la injusticia pues siga dañando ese país. Ni siquiera la injusticia de los gobernantes. Venga tu reino y tu justicia a Israel, a España, al mundo entero. Esa es nuestra oración. Claro. Fíjate que hay un refrán antes de orar, ¿no? Que dice, un refrán español que dice que a cada cerdo, entre paréntesis o entre comillas, le llega su San Martín, es decir, el día de la matanza. ¿Qué día es? No me acuerdo. Creo que es en noviembre, pero suele ser el tiempo justo
cuando ya empieza a llegar el invierno. Así que cerdo o cerda, por ejemplo, ¿no? Porque cerda, pues Sí. pronto va a acabar en la cárcel otra vez, que ya estuvo, y a lo mejor es en noviembre que este expresidente acaba en la cárcel, porque es lo que merece. Sí, sí. Estoy convencido, Bueno, sin duda. no nos alegremos, sino que... No nos alegramos, pero la justicia es así. Así es. Uno puede, y hay que orar por estas personas que van a ser ajusticiadas, porque Dios no les va a permitir que encima sean gallos que se creen inmunes en su soberbia, y quizá lo que le está dando Dios es una oportunidad de que ahí en la cárcel pues se humillen y pidan perdón, y Dios hasta los salve, porque es así. Su misericordia alcanza Sería bueno ver eso. todos los lugares de los corazones humanos. Vamos a orar, pues. Señor bendito, queremos proclamarte como Yahvé Sikenu, Sí, Jesús. como el Dios de justicia, que Dios, justicia que eres nuestra, Dios Señor. de justicia, que eres Dios de misericordia, pero de justicia. Y en ti se manifiestan las dos vertientes, Señor, y que llevan a, si es posible, al reconocimiento y al quebrantamiento y a ese don especial que es el arrepentimiento. Señor, pero en aquellos casos de aquellos que se empeñan en su actitud y en la dureza de sus corazones, tú también intervienes, Señor, y queremos proclamar tu justicia en lo más pequeño, en lo más íntimo, en lo más cercano, y a nivel local, provincial, autonómico, nacional, internacional. Señor, que tu justicia se manifieste. Estamos viendo cambios en el mundo que vienen porque hay lugares donde hay personas que se acercan a tu trono de gloria, y nosotros queremos acercarnos hoy a ti también, Señor, para que venga tu reino, como enseñaste a tus discípulos a orar, Señor. Que venga tu gracia, Señor, que venga un despertar, una resurrección de las vidas hacia el conocimiento de tu gracia, de tu presencia, Señor. Señor, queremos ver tu gloria, como los ángeles proclamaron aquel día delante de los pastores. Señor, que una gran luz venía sobre la tierra allí en Israel, en aquel momento en Belén, Señor, pero que venga también sobre nosotros, sobre nuestra tierra, un alumbramiento, Señor, de tu gloria, de tu presencia y de tu gracia. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, el ministerio en el que estamos, Señor, y la iglesia y el país, Señor, y también a los demás lugares que hemos estado hablando, Señor, para que tu gloria se manifieste de manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre al Señor y a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos un día más en este programa, deseándoles que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.